Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Como les comentaba al inicio, pues trata de cómo podemos nosotros llegar a caer en estar poniendo la mirada en las circunstancias, y es por eso que se titula este tema, poniendo la mirada en las circunstancias. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que Él nos ayude, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor? Tu palabra dice, Señor, que cuando viniese tu Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. ¿Cuánto necesitamos que sea tu Espíritu el que venga a hablar a cada uno el día de hoy? Que nos haga entender tus palabras, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que pueda caer pues la palabra, la semilla en buena tierra, Señor. La verdad, estamos muy necesitados de ti y de tu palabra, Señor, porque, pues, Señor, solamente tú eres el que das vida eterna a través de tus palabras. Ayúdanos, bendícenos a cada uno, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Y quiero que demos lectura en Lamentaciones 3, del 1 al 18. Vamos a dar lectura. Dice, yo soy el hombre, era Jeremías el que estaba hablando, diciendo estas palabras. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo Jeremías, si nos ponemos a leer, veíamos cómo Pablo hablaba y decía en tribulaciones, en azotes, en muchas cosas, pero todo lo miraba con un propósito, todo lo miraba para bien. Veíamos cómo Pablo, lejos de decir, pereció mis fuerzas, mi esperanza en Jehová, aún decía, aunque este hombre se va desgastando, en lo interior se va renovando. Pero vemos en Jeremías todo lo contrario. Dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Llegó a perder la esperanza en Dios. Ciertamente lo que Jeremías se le había impuesto que hiciera, pues era hablarle de parte de Dios al pueblo. El pueblo estaba en una completa desobediencia y mucho pecado. Pero vemos que Jeremías, lejos de verlo de una manera de que, Señor, pues tú me estás usando, pues lo que tú me permitas pasar, yo voy a confiar en ti, yo voy a estar perseverando en ti. Vemos que llegó a desanimarse a tal grado que perdió la esperanza en Dios, dejó de ver a Dios. Y vamos a ver un poco de lo que fue pasando Jeremías, ¿sí? Para que podamos entender por qué llegó a este punto, pero también para que podamos ver cómo él puso la mirada en las circunstancias, en lo que estaba pasando, en lo que estaba viviendo. ¿Sí? Vamos a dar lectura. Jeremías 11, 18 al 19. Jeremías ya había estado hablándole al pueblo, había estado reprendiendo al pueblo por la maldad, por el pecado que había estado cometido. Y dice en el 18, y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre.
Cuando él le hablaba a la gente, pues la gente no le gustaba lo que Jeremías le estaba diciendo. Hablaba de que venía juicio sobre esa nación, que iban a ser esclavizados, que se arrepintieran de sus mal caminos. Reprendía a los sacerdotes, a los dirigentes de ese entonces, al rey. ¿Y qué pasaba? Pues no le gustaba a la gente, a las personas, y querían realmente hacerle mal a Jeremías. No porque Dios quisiera hacerle mal, era la misma maldad de las personas que querían hacerle mal a Jeremías, ¿sí? Entonces, lejos de que Jeremías fuera alguien acepto, alguien agradable a su pueblo, la mayoría de gente pues ni se relacionaba con Jeremías, ¿sí? Querían matarlo, querían perseguirlo. Entonces, a Jeremías esto le empezó a pesar, empezó a ver que se quedó solo, empezó a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, y esto lo llevaba, lejos de confiar más en Dios, decir, Señor, pues tú sabes por qué está pasando esto, empezó él a perder esa confianza en Dios. Vamos a seguir viendo Jeremías 15, del 15 al 21, dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fíjate que dice que el gozo cuando comió sus palabras, cuando escuchaba las palabras de Dios, y por alegría de mi corazón. Pero vamos a ver qué le contesta Dios, ¿sí? Dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Fíjate cómo le empieza a decir a Dios ahí. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Por qué le dice? Porque Jeremías realmente tenía ya una actitud equivocada. Estaba como que, tú mira cómo me tienes, mira, yo si pasé todas estas cosas fue por amor a ti, he hablado tus palabras, mira la gente ahora ya no se quiere acercar a mí, y todo esto es porque tú, casi diciéndole por tu culpa, estoy pasando todo esto, culpando a Dios de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y Dios, conociendo el corazón de Jeremías, conociendo que Jeremías realmente su corazón no estaba bien delante de Dios, le dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y le dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué estaba pasando? Él parecía que lejos de que él fuera una influencia para las personas estaban influenciándolo a él, ¿sí? Ya había una mala actitud, ya no quería seguir realmente siendo el profeta de Dios. Como que él quería, ¿sabes qué? Yo no quiero este trabajo, yo ya me quiero zafar. Vemos todo lo contrario, era lo que ya leíamos de Pablo, y vemos cómo Dios le tiene que decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete, Jeremías, porque la actitud que tú estás teniendo no es una actitud correcta, no es una actitud que yo esperaría de ti. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no a ellos. No hagas lo mismo que aquellos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Él le decía, mira Jeremías, no estás solo, yo estoy contigo. Estás pasando estas cosas, pero yo estoy contigo, no te van a vencer, no temas, ¿sí? Y muchas veces yo quiero que analicemos el día de hoy cuántas veces nosotros hemos tenido esa actitud, ¿sí? Como la de Jeremías. ¿Por qué? Pues puede ser por alguna enfermedad, por algún problema familiar, por alguna situación que pasaste, ¿sí? Por, no sé, por falta de trabajo. Y llega un momento en que podemos tener una actitud de esta manera,
dejar de ver a Dios, dejar ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros y empezar a quejarnos, a estar quejumbrosos, a estar, es que yo siempre, y es que porque a mí, y es que si Dios estuviera conmigo, ¿por qué está pasando todo esto? Y vemos que nuestra actitud no es la adecuada, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Aún Jesús le decía, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Pero le decía esto, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Imagínate, había en el corazón de Jeremías el poder casarse, formar una familia, ¿sí? El no estar solo. Y vemos que Dios aún le dice, no vas a poder casarte aquí. ¿Por qué? Pues todo lo que iba a acontecer, iba a venir Babilonia, iban a tomar los esclavos. Y aparte, pues vemos que Dios conocía bien a Jeremías. Entonces le dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Imagínate el golpe tremendo para Jeremías. Cuando hay una persona que se quiere casar, hay gente que se ha apartado por esto mismo. Porque dicen, es que yo quiero un esposo. ¿Y sabes qué? Buscan una persona y se alejan. ¿Por qué? Porque realmente ponen a una persona antes que a Dios. Y vemos que aquí Dios le estaba diciendo a Jeremías, tú no vas a poder casarte, ¿sí? Ni vas a poder tener hijos. Y vemos, si tú lees el Nuevo Testamento con Pablo, Pablo dice que él mismo, él decidió no casarse por amor a Dios, para poder servir en el Evangelio, para poder predicar. Y vemos aquí dos contrastes, ¿verdad? Como aquí había esta persona, Jeremías, siendo un profeta, aún batallaba, ¿verdad? Con lo que estaba pasando, con lo que pasaba a su alrededor, con sus deseos, con sus sentimientos, ¿sí? Entonces, pues si él era un profeta que Dios le hablaba, pues también nosotros somos humanos y podemos estar pasando por esta situación. Pero yo lo que te quiero transmitir el día de hoy es que aprendamos a ver a Dios, aprendamos a ver las cosas de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque circunstancias adversas siempre vamos a tener. Y si por cada circunstancia que viene a tu vida te desmoronas y ya ves a Dios malo y ya como si Dios no te quisiera ayudar, ¿a dónde vamos a quedar? ¿A dónde va a estar nuestra fe, nuestra confianza? Todo lo que Dios nos permite, aunque a veces no lo creamos, es por nuestro bien. Sí, Dios sabe lo que nos permite pasar. Y algo que la Biblia nos dice es que Dios no te va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Entonces, si te permite algo es porque realmente tú vas a poder soportarlo. Sí, vamos a seguir leyendo, dice Jeremías 18:18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua, y no atendamos ninguna de sus palabras. Vemos que el pueblo estaba en contra de Jeremías y a Jeremías le pesaba todo esto. Tal vez sus propios amigos, tal vez sus propios familiares estaban en contra de él y esto lo llevaba a desanimarse y esto lo llevaba a decir, ¿sabes qué? Pues ya no tengo esperanza, los de mi nación están contra mí. Le clamo a Dios y no me escucha. Era una actitud que tenía Jeremías. Jeremías 20 del 1 al 2 dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba, ¿sí? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, ¿sí? Entonces vemos cómo pues no era nada agradable la vida de Jeremías. Como veíamos con Pablo, también a él lo azotaron y todo. Pero vamos a ver la actitud de Jeremías. ¿Qué dice? Jeremías 20, 14 al 18 dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía.
porque no me mató, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sido sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Fíjate, estaba realmente ya diciendo maldito, ya para decir maldecir el día del nacimiento es porque realmente había una actitud muy equivocada en Jeremías. Lo que estaba pasando, él decía, para que mis días se gasten en afrenta, siempre tengo que estar ahí con la gente que no se quiere arrepentir, con la gente que no quiere servir a Dios, y yo tengo que estar soportando todo eso. Maldito el día en que nací. Mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué nací? O sea, imagínate la actitud que tenía este hombre. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, dice Jeremías 26, del 1 al 15. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué siempre estaba tan enojado Jeremías y se desanimaba? Era por esto. Porque cuando hablaba, ¿qué pasaba? Lejos de que la gente se arrepintiera, ¿qué decían? No, pues ahora por haber hablado de esta manera, ¿qué dice? Morirás. Parecía que lo que Dios le hablaba a Jeremías, él parecía que todo le iba mal. Dice, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Y entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Todo esto hacía que Jeremías se desanimara, dejara de ver a Dios. Señor, pues estoy hablando tu palabra y mira, me va peor. Mira, Señor, estoy haciendo lo que tú quieres y mira cómo me está yendo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir, dice Jeremías 37 del 12 a 21. Dice, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, ¿tú te pasas a los caldeos? Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque le habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo, mas en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra?
Ahora pues, oye, te ruego, rey mi señor, que haga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Dice, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Sí? Vemos, lo metieron a la cárcel, pero vemos que Dios no lo dejó. ¿Por qué? Porque aún ahí en la cárcel lo estaban alimentando. Había hambre, había sequías en ese tiempo, pero vemos cómo Dios de una u otra manera, aunque Jeremías no alcanzaba a verlo, Dios le estaba proveyendo pan, Dios le estaba ayudando aún así. Vamos a seguir, dice Jeremías 38 del 1 al 6. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Jededías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías había hablado a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Dice, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes del rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías, lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Vemos que estaba, pues continuamente estaba en aflicciones, continuamente estaba siendo perseguido, maltratado, pero vemos que en todo esto Dios tenía un propósito, Dios siempre lo ayudaba, porque dice, y oyendo Ebemelec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebemelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebemelec diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebemelec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebemelec a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos después de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Sí? Entonces, vemos que aunque Dios le permitía pasar situaciones a Jeremías, tampoco lo dejaba solo. Vio cómo Dios puso en el corazón de este hombre etíope, ¿sabes qué? Ahí va a morir. Y vemos cómo lo salvan, cómo sale de ahí. Y vamos a ver también cómo dice en Jeremías 39 del 11 al 14, dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. ¿Acaso Dios no estaba ayudando a Jeremías? Vemos cómo incluso Nabucodonosor, el que llegaba a conquistar esas tierras, pidió a su capitán, ¿sabes qué? Cuida de este hombre, no le vayas a hacer mal alguno. Lo que él te diga, así hazlo. ¿Sí? Y realmente si tú te pones a analizar todas las situaciones que Dios ha permitido en tu vida, vas a darte cuenta que Dios siempre estuvo ahí, que Dios siempre te ayudó, que Dios fue el que te dio la salida, que Dios fue el que te indicó cómo hacer las cosas, que hubo siempre alguien que dijo, ¿sabes qué? Y te ayudó, puso en el corazón de Dios a alguien que te ayudara, y que hasta este momento Dios no te ha dejado, y que hasta este momento
Dios sigue ahí. Pero muchas veces el problema es nuestra actitud. Nuestro problema es cómo nosotros le contestamos a Dios, con incredulidad, falta de confianza, quejas, ¿sí? Entonces, pues es importante, hermanos, que nosotros veamos, situaciones vamos a pasar, pero ¿qué actitud vamos a tener ante la situación? ¿Sí? ¿Cómo tú vas a responder cuando Dios te permite pasar algo? Vamos a seguir leyendo Lamentaciones con el cual empezamos, pero vamos a leer la segunda parte. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero fíjate en el 21 como dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y muchas veces, como te menciono, vemos tanto lo que está pasando a nuestro alrededor que no nos ponemos a meditar, a recapacitar. Señor, si en tantas cosas que he pasado me has ayudado, si has tenido tanta misericordia de mí, Señor, ¿por qué voy a desconfiar de ti? Y aquí Jeremías, después de todo lo que había pasado y de todas las quejas, dice: recapacitaré en mi corazón. Y vamos a ver qué dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él reconoció que todo el tiempo que estuvo, Dios siempre tuvo misericordia de él. Dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Después de que había tachado a Dios de que ni se acordaba de él, que era como un oso que lo había puesto en acecho, reconoce que Dios había sido fiel. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Vemos cómo Jeremías cambia su actitud, cómo empieza a meditar en todo lo que él había pasado y se da cuenta: Señor, tú siempre estuviste ahí, yo soy el que estuvo mal. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Y qué nos dice? Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Realmente, cuando Dios permite pasar alguna situación, no es algo que a Dios le agrade, no es algo que Dios se goce, ¿sí? Pero muchas veces es necesario que pasemos cosas. Como decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la vida eterna. Entonces las tribulaciones van a venir. Aquí lo importante es cómo tú vas a afrontar esas situaciones. ¿Qué actitud vas a tener? Si porque ya vino una aflicción, ya por eso ya dejas de confiar en Dios. ¿Cómo vas a contestar a lo que Dios permite a nuestra vida? Dice: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, el torcer el derecho del hombre, delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Sí? Él entendía que lo que necesitamos realmente es volvernos a Dios. Aun sea, si hayas tenido alguna actitud, lejos de decir: no, pues es que yo estoy mal, he hecho esto. Dice: escudriña tu camino, busca y vuélvete a Jehová. Si tú has tenido una mala actitud, si no has respondido bien a lo que Dios ha permitido en tu vida, vuélvete a Dios, arrepiéntete. Dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste.
Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Dice, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no halló alivio. Hasta que Jehová miré y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron mi piedra sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Jeremías había reconocido que aún en la hora más difícil, en el tiempo más difícil, realmente Dios lo escuchó. ¿Sí? Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Y vemos cómo Él reconoce que en todas las situaciones Dios lo ayudó. Veíamos cómo decía que Dios le había puesto, que no había escuchado su oración, y vemos que aquí dice, te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Y yo creo, hermano, hermana, que aún en la situación más difícil, cuando estabas, yo creo que Dios siempre te escuchó, no te dejó. De una u otra manera te dio la salida. Dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Realmente Dios hasta este momento nos ha ayudado, como dice su palabra, hasta aquí nos ayudó Dios y nos seguirá ayudando. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a confiar en Dios en las buenas y en las malas, en las situaciones difíciles o en las situaciones fáciles. ¿Cómo vas a responder cuando venga la situación difícil? Dice Salmo 94 del 17 al 19. Si no me ayudara Jehová, palabras del rey David, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Sí? Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y eso es lo que nosotros debemos tener bien agarrado, hermanos, que por más difícil que pueda ser la situación, como decía David, o como la situación que pasó Jeremías, ¿sí? Que Dios siempre ha sido nuestro ayudador. ¿Sí? Que siempre hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida, aún la consolación de Dios, cómo Dios nos ha consolado, cómo Dios nos ha ayudado, y que Dios realmente ha sido nuestro refugio. Entonces, si tú has tenido alguna actitud mala en contra de Dios como la tuvo Jeremías, así como Jeremías meditó, así como Jeremías escudriñó en su corazón, así tú también puedes hacerlo y darte cuenta que Dios ha sido tan bueno contigo y que hasta este momento no te ha dejado y que te ha ayudado, te ha levantado y que es digno de toda tu confianza. Que aprendamos como Pablo, que veíamos todo lo que pasó y él decía, esta leve tribulación momentánea, no lo miraba como Jeremías. Jeremías lo miraba como que, ¿sabes qué? Ya se acabó el mundo, ya todo está perdido, Dios me dejó, no tengo esperanza. Vemos que Pablo había una fuerte confianza en Dios. Vemos en David también, dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y vemos que aún Jeremías, Dios tuvo paciencia con él.
Dios lo reprende, le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Y vemos que cuando Jeremías realmente se pone a meditar, a razonar, se da cuenta que siempre Dios estuvo ahí. Que siempre Dios estuvo ahí, que nunca lo dejó. Y créeme, así también nunca te va a dejar a ti. Pero tú necesitas aprender pues a confiar en Él, a estarlo viendo, aún la situación que tú veas muy difícil, Dios está ahí, Dios te puede ayudar. Entonces, pues confiemos en Él, hermanos. Realmente, imagínate para Dios, ha de ser triste, doloroso ver un hijo suyo que no confía en Él. Si nosotros, a veces cuando nuestros hijos no confían en nosotros, se siente feo, quisiéramos que nuestros hijos confiaran. Y imagínate Dios, cómo está en su corazón también cuando ves que pasa una situación y tú ya estás desconfiando, ya estás como si no estuviera Dios ahí, como si no existiera Dios, como si Dios no pudiera hacer nada. Entonces Dios tiene todo el poder para hacer las cosas, pero también Dios nos va a permitir pasar por ciertas cosas para afinarnos, para ver nuestra actitud también, qué actitud vamos a tener y que realmente aprendamos a confiar en Dios. Realmente, pues vemos en este caso, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, qué actitud tenía. No se quejó, no estaba quejumbroso, no estaba lamentándose, al contrario, ¿sí? Vemos que él decía que era una leve tribulación momentánea y que producía cada vez más peso de gloria. Sí, entonces, hermanos, veamos a Dios, a nuestro Dios de esta manera. Veamos a nuestro Dios como ese Dios que siempre nos ha ayudado y que nos ha fortalecido. Y aun si tú estás pasando o vamos a pasar algo difícil, acuérdate de estas palabras, acuérdate que Él no te ha dejado y que no te va a dejar. Sí, vamos a dar gracias, vamos a orar. Señor Jesús, pues muchas gracias, Señor, porque aún tú nos haces ver, Señor, a través de la vida de Jeremías, Señor, cómo él, Señor, por las situaciones difíciles dejó de verte, cómo él, Señor, realmente batalló con esa confianza, con esa fe en ti, Señor. Pero cuánto rogamos, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a que tengamos esa fe firme, que realmente las situaciones, Señor, que puedan pasar a nuestro alrededor no tumben nuestra fe, Señor, sino al contrario, Señor, que nuestra fe crezca más en todas esas aflicciones, en todas esas situaciones difíciles, podamos verte, Señor Jesús, y que siempre confiemos, que así como David, Señor, decía que tú habías sido esa roca de su refugio, Señor, ese refugio, Señor, el cual él asistía constantemente, Señor. Así también nosotros, Señor, te veamos como esa roca, como ese refugio, como esa perla de gran precio, Señor, como ese tesoro, Señor Jesús, que podamos siempre tener esa confianza firme en ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Ven a fortalecer a cada uno de los hermanos, ven a ayudarlos, Señor, que ellos te puedan ver también de esta manera, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.